Allende, cada vez que perdía una convocatoria electoral, felicitaba a los vencedores. Incluso intercambiaba palmadas en la espalda con Frei o Tomic. Y cuando ganó esperó el mismo trato, recibió el mismo trato inicialmente. Allende era consciente de que había recibido un terreno previamente delimitado, codificado por sus antagonistas históricos. Sabía que no había escogido el terreno y no cesaba de recordárselo a los impacientes jóvenes del MIR. No caigáis en el error del Mayo francés. No hemos elegido el terreno, lo hemos recibido. Tenemos el gobierno, pero no el poder. Allende era irritante. Nacido para ser Frei, había querido ser Allende. Masón de convicción, presidía actos religiosos. Socialista obsesivo y ultimista, creía en el respeto a la norma democrática, incluso como instrumento de construcción del socialismo. Así se explicaba la urgencia, la furia, la rabia de las balas. Mataban la excepción, confirmaban la regla. Esto lo escribía de Allende la mejor cabeza que ha dado la izquierda española, Manuel Vázquez Montalbán, bajo el seudónimo de Sisto Cámara. No hemos elegido el terreno, lo hemos recibido, tenemos el gobierno, pero no el poder. Abrid los ojos, anotad y prestad atención a este debate, jóvenes apaches. Hoy hablamos de Chile, y hablar de Chile es hablar de política para adultos. Política para adultos en Fortapache en horario infantil. Esta noche hablamos de Chile. Para ello nos acompañan, como siempre, 6 invitados. A mi izquierda, uno de los ya habituales, Íñigo Errejón. Bienvenido. Gracias. A mi derecha se estrena Xabier Arrizabalo, profesor de Economía en la Complutense. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. No podía faltar el Mick Jagger de la ciencia política española, Juan Carlos Monedero. Bienvenido una vez más a Fortapache. Buenas noches, un placer. Se estrena también en Fortapache Marisa Revilla, profesora de Sociología, también en la Complutense. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Otro de los habituales del programa, Manolo Monereo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pablito. Y cierra la mesa Gonzalo Bizamo, escritor, profesor. Bienvenido a Fortapache. Buenas noches. Enseguida empezamos con esta noche tan especial en Fortapache, pero antes, en el punto de mira. El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet, con el apoyo de Estados Unidos, derribaba al presidente Salvador Allende. De forma sangrienta acababa el experimento de un gobierno progresista y popular que trató de llevar a cabo cambios estructurales en favor de los trabajadores. La dictadura de Pinochet se caracterizó por su represión salvaje hacia los demócratas y por sus políticas neoliberales inspiradas por los Chicago Boys, privatizando sectores como la educación o las pensiones. Tras el fin de la dictadura, muchas de las medidas, tanto económicas como políticas, no han sido derogadas. Una nueva generación de jóvenes ha tratado de impulsar los cambios protestando en las calles contra el gobierno de Piñera, considerado por muchos el heredero del neoliberalismo pinochetista. En las próximas elecciones presidenciales del 19 de noviembre se prevé una derrota de la derecha y un ascenso al poder de una coalición amplia encabezada por la expresidenta Bachelet, que engloba desde los socialistas hasta los democristianos, pasando por los comunistas. En Fortapache nos preguntamos sobre el futuro de Chile partiendo de su pasado. Empezamos con regla del minuto, misma pregunta para los 6. Una de las críticas que se hizo al gobierno de Allende después del golpe de Estado es que quizá no armó lo suficiente al pueblo para resistir la eventualidad de un golpe militar. Hago esta pregunta a los invitados. ¿Debió Allende haber armado al pueblo? Íñigo Errejón, 1 minuto. Bueno, claro, esto es en una mesa de debate es fácil decirlo cuando son cuestiones que involucran la vida y la muerte. Sí, pero no solo. Sí, pero debió haber. Esto es fácil decirlo, ¿no? Pero había que haber enfrentado la disputa al interior del ejército y había que haber enfrentado la disputa crucial por el poder dentro del ejército, y hay que socavar las bases de los poderes que no se presentan a las elecciones, de los poderes oligárquicos que, aunque se han derrotado en las elecciones, si no se tocan las bases materiales de su poder, van a estar permanentemente conspirando. En ese sentido, la democracia tiene derecho a defenderse y tiene que defenderse de los poderes oligárquicos que pueden querer secuestrarla, sin que esto asegure necesariamente la victoria. Nuestra experiencia en el 36, digamos, hermosa y heroica, bueno, pues también, digamos, como
como que vacuna contra solo el misticismo de las armas. Pero sí, sin duda, esto y desmontar el poder de los núcleos oligárquicos que no se resignaban a que el poder se dirimiera en las urnas. Gracias, Íñigo. Xavier, un minuto. Yo creo que el punto de partida no es militar, el punto de partida no se sitúa en el terreno de las armas, se sitúa en el terreno político. Y la experiencia, y está bien la mención que se hacía al antecedente español como al francés, lo que muestra el caso chileno es el carácter contrarrevolucionario que tienen los frentes populares, es decir, un instrumento que busca precisamente contener, y en ese sentido, en el caso chileno, el papel protagónico en este terreno lo tiene el Partido Comunista, la orientación estalinista de contención en el marco de su subordinación a las directrices de Moscú, y yo creo que sin eso no podemos entender nada, ¿no? Empezar simplemente por la cuestión militar sería empezar la casa por el tejado, ¿no? En ese sentido creo que la caracterización del significado histórico y del significado de clase de los frentes populares, y al fin y al cabo la Unidad Popular es lo que era, que incluso tiene un cierre justamente ahora cuando por fin consigue el PC aliarse ya expresamente con la democracia cristiana, que fue su orientación durante todo el periodo de la Unidad Popular. Va a ser entretenido este debate. Juan Carlos, un minuto. La derecha chilena siempre fue dominante, pero no fue hegemónica, y yo creo que ahí pecó Allende, ¿no?, de una ingenuidad de pensar que iban a poder cambiar las bases de la propiedad sin encontrar una respuesta con esas bases socialistas de reinvención de la propiedad en Chile. Además, en un momento donde la Guerra Fría estaba plenamente vigente. En el encabezamiento yo hubiera dicho que igual el golpe que lo encabezó fue realmente Estados Unidos y después lo protagonizó Pinochet. Yo creo que es un golpe más externo, donde se estaba poniendo en cuestión, en un momento de crisis del modelo keynesiano y del modelo desarrollista, se estaba poniendo en cuestión pues esa primacía de la tasa de ganancia de unos sectores económicos. Yo creo que plantear que hay que tomar las armas, bueno, ¿quién no desearía, siendo decente, que la foto de Allende en el Palacio de la Moneda fuera la de un Pinochet que después terminase muerto? Pero hubiera generado mucho sufrimiento. Gracias, Juan Carlos. Marisa. Bueno, es política ficción y casi podría partir, me permito la licencia, una tautología, ¿no? No lo hizo porque no era su vía, su elección fue otra, era la vía chilena del socialismo con otros ingredientes, con otros tiempos distintos al de una revolución. Algo que decía Juan Carlos, efectivamente, el armar al pueblo no hubiera controlado el peso exterior y realmente la amenaza estaba fuera, era de fuera de donde viene el golpe. Posiblemente hubiera ocurrido antes, puestos a hacer política ficción, probablemente si se hubiera armado al pueblo, el golpe hubiera ocurrido mucho antes. Gracias, Marisa. Manolo. Bueno, es un contrafáctico, ¿no? Y eso es muy difícil de argumentar. Pero yo cojo lo importante, lo del arma no lo considero importante y me parece una crítica facilona que no merece mucho la pena entrar en ella. Para mí lo fundamental es que Allende representa, yo creo que al final, la gran utopía del siglo XX. Es decir, combinar socialismo y democracia. Socialismo vía anticapitalista con una democratización sustancial del poder, de la sociedad y de la economía. Yo creo que ese es el elemento fundamental. Y por lo tanto, la lógica era una vía que tiene como objetivo la revolución de la mayoría, una vía que tiene como objetivo una amplísima alianza social y que, en mi modesto juicio, es lo que se ha dado en América Latina y se está dando ahora. Yo no creo que sea muy diferente la vía democrática al socialismo que defendiera Allende de la experiencia revolucionaria y nacional populares que estamos viviendo en Venezuela, en Ecuador o en Bolivia, ¿no? Gracias, y yo creo que ese Manolo, es se el gran acabó testigo. el minuto fuera de tiempo. Gonzalo, un minuto. Mira, yo creo que imposible por la siguiente razón, es que era, como se ha dicho, era la vía chilena al socialismo, con empanada y vino tinto, como le llamaba Allende. Era una vía que había sido pensada, que había sido planificada de esa manera y todo estaba orientado en ese sentido, de que fuera pacífica y que fuera por la vía democrática. Lo que sí Allende no hizo, y que muchas veces fue advertido en distintos países, inclusive por Fidel, la KGB, etcétera, de que sí tenía que tener una política hacia las Fuerzas Armadas. Y ese papel no lo jugó y fue sorprendido y fue sobrepasado no solamente por el 11, sino que anteriormente hubo conatos, anteriormente incluso
de la propia toma de posesión ya habían habido atentados dirigidos por la CIA. Se acabó el tiempo. Ha habido una cosa que ha quedado encima de la mesa, ahora ya estamos discutiendo con tranquilidad, que apuntaba inicialmente Marisa, la vía chilena al socialismo, que tiene que ver, como apuntaba Manolo, con el socialismo en condiciones de pluripartidismo, de democracia procedimental. La pregunta que os hago, a la vista de la coyuntura nacional en Chile en aquel periodo y la coyuntura internacional, de los Estados Unidos presionando en un contexto de Guerra Fría, si no se hubiera producido ese golpe, ¿estaba condenado el gobierno de la Unidad Popular a ser derribado de alguna forma a la vista del bloque de poder que había resistido al gobierno de la Unidad Popular y la presión exterior? ¿O tenía la vía chilena al socialismo alguna oportunidad de sobrevivir? Empiezo con Xavier. No hay vuelta atrás, es un punto de no retorno. Es un punto de no retorno y quizá una virtud, visto desde un punto de vista analítico, es que en la experiencia chilena quedaron retratados todos, con una excelente cámara que permitió con nitidez ver cómo el imperialismo estadounidense no paraba mientes, cómo los teóricos supuestamente asépticos tuvieron una implicación directa, Milton Friedman, von Hayek, Harberger, Tulloch, presentes en Chile, la sociedad Montpelleguín reuniéndose en 1981 en Viña del Mar, tratados a cuerpo de rey. Por otra parte, la democracia cristiana, Patricio Aylwin, primer presidente del gobierno de la Concertación de la Transición, llamando desde su condición de vocero de la bancada parlamentaria de la democracia cristiana en favor del golpe, un golpe laxo, un golpe coyuntural, como si las cosas fueran tan sencillas, y la propia orientación del Partido Socialista chileno, que es verdad que contenía en su seno entonces corrientes muy diferentes, y como decía antes también la del Partido Comunista en una orientación que conocíamos aquí, ¿no? Aquí se formuló bajo la forma primero la guerra, luego si acaso la revolución, en todo caso nunca la revolución, ¿no? Errejón. Claro, yo creo que en un cierto sentido la experiencia de gobierno de la Unidad Popular se vio atrapada en un contexto geopolítico que le obligó a tener que elegir en una disyuntiva muy difícil. O sea que quizá le hubiera gustado encontrarse en una coyuntura geopolítica como la actual en América Latina, que permite que las experiencias, algunas con orientación socialista, se estén dando en condiciones, digamos, relativamente pacíficas y por vías casi exclusivamente democráticas. El problema es que yo creo que se vio atrapado en una cierta espiral de tensión en la que, digamos, como si fuera una bicicleta, tenía que elegir entre una aceleración de las transformaciones revolucionarias o la dictadura reaccionaria, ¿no? O el golpe y la dictadura. Y en esa disyuntiva, que es francamente muy complicada, yo creo que lo que menos se perdona es la debilidad. Hace poco lo vimos en el golpe blando contra el gobierno de Lugo en Paraguay, que fue un gobierno extraordinariamente acobardado por los poderes fácticos, casi pidiendo perdón durante todo su mandato por haber llegado al poder, y pese a todos los intentos de apaciguamiento, lo que acabó es destituido. Yo creo que la lección ahí, de nuevo en eso, también viene de Venezuela, cuando el presidente Chávez decía: somos una revolución pacífica pero no desarmada. Digamos, todo poder que no lo tengas tú lo tiene el adversario, y ahí uno efectivamente no siempre elige las condiciones y a veces se ve acelerada una espiral de tensión en la que, como una bicicleta, hay que elegir entre correr o caerse. Manolo. Yo tengo siempre el temor de cuando hablamos de estos temas los miremos desde nuestros ojos, ¿no? Como si América Latina fuera nosotros y como si cada país de América Latina fuese igual a otro. Yo creo que si hay un país singular en América Latina, ha sido siempre Chile. Entre otras cosas, es un país que siempre ha tenido Estado. Es muy difícil decir eso de otros países de América Latina. La segunda peculiaridad que creo que merece la pena es que la vía democrática al socialismo, la vía de Allende al socialismo, tiene profundas raíces chilenas. En el movimiento obrero chileno, en la clase obrera chilena y en la experiencia de los años 30, de los frentes populares y del primer intento revolucionario que se hace también en ese país. En tercer lugar, creo que hay otra peculiaridad que es institucional, sin el cual no se puede entender. O sea, tú podías llegar a ser presidente del país con 1/3 de los votos del país, es decir, en condiciones de no mayoría popular, con una minoría popular y con un parlamento enfrente. Esas cuestiones institucionales pesan mucho a la hora de una estrategia contrainsurgente, ¿no?, por parte de los poderes del imperio. Y luego, por otro lado, porque la vía democrática del socialismo tenía objetivos tácticos y objetivos estratégicos que eran no fáciles de cumplir. Por ejemplo, ¿no?, ahora todo el mundo habla de Frey, de la democracia cristiana, etcétera. Pero la democracia cristiana era un partido complejo. De ahí salieron al menos 3 partidos que se fueron a la Unidad Popular. Salió el MAPU en varias versiones, salió la izquierda cristiana. Muchos de los grandes dirigentes de la izquierda venían ahí, como Marta Harnett o Tomás Mulián, venían de las Juventudes Católicas. Es decir, había una democracia cristiana compleja que representaba un centro político del país
y que representaba fundamentalmente las capas medias y sectores importantes del movimiento obrero. ¿Cómo organizar todo eso en una vía que condujera en condiciones democráticas al socialismo? Ese fue el gran problema que yo creo y lo que había que reflexionar. Claro, si se dice que no cogen las armas, bueno, pues evidentemente ni cogen armas, que eran todos traidores, revisionistas y que desde que nacieron estaban ya metidos en la estrategia de Moscú, pues claro, evidentemente tú no puedes explicar eso y todo lo demás. Ahora bien, lo que no se pone encima de la mesa, a mi juicio, son los problemas y dilemas que tiene una vía democrática al socialismo. Es decir, leer con la agenda leninista para entendemos la vía democrática al socialismo. Y yo creo que leyéndolo desde una agenda leninista, la vía democrática al socialismo, se ven y se puede discutir muy a fondo los problemas tácticos y estratégicos de esa revolución que Joan Garcés escribió desde muchos años muy acertadamente, ¿no? Acaban de reeditar el libro de Joan Garcés, por cierto. Marisa. Sí, oyéndose hablar y estando en el tema, ¿no? A mí siempre que revisamos y que se vuelve al periodo de Allende, de la Unidad Popular, de qué se hizo, de qué se pudo haber hecho, de qué se falló, creo que siempre estamos, y en algunos casos caemos directamente, del lado de hacer responsable a la Unidad Popular del golpe y de lo que pasó después. Y yo, desde luego, creo que eso es algo que evitar, hay que evitar por encima de todo. Mirándolo desde ahora, y de hecho, por ejemplo, la propia izquierda chilena, yo creo que es ejemplar para la autocrítica. De hecho, yo creo que se ha pasado muchísimo en la autocrítica, por eso de llegar casi a ver cómo desde dentro del gobierno de la unidad militar, sin tener en cuenta los grandes factores geopolíticos, geoestratégicos, los poderes consolidados en Chile. Entonces, yo creo que seguir viendo lo de qué se podría haber hecho, si armar, si no armar, sigue teniendo un cierto regusto a colocar la responsabilidad, una responsabilidad grande, en el gobierno de la Unidad Popular. Yo creo que la vía chilena al socialismo sigue siendo una experiencia, una iniciativa que luego ha servido, por supuesto, igual que la revolución en Cuba, igual que es lo de la ventaja del atraso, ¿no? Todo lo que se va después aprende de las experiencias previas, ¿no? Y la vía chilena al socialismo, el triunfo de la Unidad Popular en Chile fue histórico, sigue siendo histórico, y yo el peso siempre creo que hay que ponerlo mucho más. Quizás antes hablaba de ingenuidad, yo creo que no había ingenuidad, yo creo que había un estilo de hacer política, una forma de tomar decisiones que ahí puedes valorar como equivocadas o no, pero teniendo en cuenta todos esos elementos. Juan Carlos. Yo creo que si vas un paso por delante de tu pueblo, guías. Si vas 100 pasos por delante, igual es que te has perdido. Creo que Allende y los otros 4.000 compañeras y compañeros que fueron asesinados murieron para enseñar a América Latina lo que era posible y lo que no era posible. Hacer un socialismo sobre la base de los impuestos reclama tiempo. La vía socialista de Chile, al margen del asalto al Palacio de Invierno, por la vía electoral, es ingenua en la medida en que no está haciendo una lectura correcta de un ejército aristocrático, de una Yalta y Potsdam que no te va a permitir ningún tipo de gestión, que todavía en el siglo XXI, cuando estableces una subida del salario mínimo, te dan un golpe. En Honduras, ¿no? ¿Qué te voy a decir si en 2010 todavía te siguen diciendo que América Latina es su patio trasero? ¿Qué no iban a pensar en los años 70? Pretender que tú por la vía electoral, sin más, vas a poder transformar la estructura de propiedad, yo creo que es ingenuo, ¿no? Pero tenías que intentarlo, pues para enseñar, ya digo, al resto de América Latina cuáles eran las insuficiencias de esa realidad. Y hay dos elementos que creo que nos tienen que hacer reflexionar. Primero, entender que había una parte de la población chilena que no le iba a gustar tener que pagar impuestos para, de alguna manera, equipararse a esos sectores subalternos con los cuales pensaba que no tenía nada que ver.
Es decir, que lo que hemos visto también en Europa, allí les ocurrió igual a estas clases medias, que después son las que van a apoyar a Pinochet y van a terminar después apoyando a Piñera, ¿no? Y están ahí, ¿y qué haces con ellas? Das un golpe de Estado y los mandas a Miami, los fusilas o intentas ganártelos. Se ha aprendido que lo que hizo Allende pues no funcionaba. Y ya digo, entendamos también en los contextos. Es decir, en el año 31, en España hay una república que está respondiendo una salida también hermosa, no como la de la Unión Soviética, es decir, no vinculada a ningún tipo de dictadura del proletariado, una respuesta a la salida a la crisis del 29. Venezuela después está dando también una solución diferente de la izquierda a la crisis del sistema capitalista. Y en el 73, con la crisis también del sistema capitalista, Chile está intentando otra cosa. No le iban a dejar. No le iban a dejar, era prácticamente imposible. Y por eso, y por eso termino, por eso yo siempre vi en Chávez una reflexión, ¿no? Que era, yo solamente voy a decirle a mi pueblo que vamos a construir el socialismo cuando mi pueblo esté preparado para construir el socialismo. Y es un error muy ingenuo pensar que porque te ha votado un tercio de la población tienes realmente el músculo suficiente como para llevar a tu país hacia el socialismo. Y si tú no haces esa reflexión, creo que por muy hermoso y muy heroico y por mucho que nos llene de emoción ese Allende y ese pueblo, ya digo, heroico, estaba condenado creo que al fracaso. Gonzalo y Errejón. Sí, yo también creo que estaba un poco predestinado, un poco lo que decía un revolucionario francés, Danton, si no me equivoco. Si no estás dispuesto a llevar la revolución hasta el final, hay que empezar a acabar su propia tumba. Un poco eso es lo que sucedió. Es decir, efectivamente estaba la intencionalidad, estaba la voluntad, la disponibilidad para la revolución. Pero ¿a quién molestaba la revolución? Molestaba principalmente al imperialismo y a la oligarquía chilena. Entonces, de todas maneras, se iba a generar un proceso contrarrevolucionario. Y ese proceso, ¿cómo lo podías canalizar, dirimir? Si no era de alguna forma, como alguien dijo por aquí, puede ser pacífico, pero no desarmado, es imposible. O sea, la gran lección de todo esto es que ninguna revolución puede hacerse si no es, digamos, con un componente por lo menos de poder armado, o bien por el propio ejército o por la masa armada, etcétera, pero es imposible. O sea, una revolución siempre tiene que saber defenderse de alguna manera. Yo creo que esa es la gran lección para todo el mundo. Es llamativo, ahora te doy la palabra, en una de las mejores, yo creo, películas documentales de cine político, en La batalla de Argel de Patricio Guzmán. Mi triste sensación al verla es como, claro, si no tienes la fuerza para ganar, al final dices, pues igual hubiera sido preferible llegar a un acuerdo con la democracia cristiana y evitar, claro, que esto es muy fácil decirlo a toro pasado, pero que es esa sensación como de, claro, es que si no puedes ganar, perdón, Rejón. No, nada, recogiendo parte de la reflexión, que es que efectivamente, digamos, en los juicios a posteriori todos lo sabemos hacer mejor que los que estuvieron en su momento, lo cual siempre es una falacia, ¿no? Pero que, claro, yo creo que, por supuesto que no se culpa, o sea, digamos, el golpe lo dan los golpistas, pero eso es lo que hacen las oligarquías. Quiero decir que la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué se pudo haber hecho ahora con este privilegio que da el juzgarlo entonces? ¿Se pudo haber hecho algo que no se hizo para evitar que dieran el golpe? Porque si no, efectivamente es la tautología de que, digamos, las oligarquías cuando pierden elecciones toleran, digamos, la democracia dura mientras dura la obediencia. Hay ciertas líneas rojas que no se pueden cruzar y que una vez cruzadas se dan golpes. Pero eso es una constatación que nos podría haber costado unos cuantos menos miles de muertos. O sea que sí, las oligarquías dan golpes. Y es verdad que la experiencia de la Unidad Popular se ve atrapada en un contexto en el que no puede solo imaginarse una lenta conquista, una lenta guerra de posiciones al interior del Estado por una sucesión de procesos electorales. No se puede producir. Que yo creo que eso es una desgracia. Pero hay que tener cuidado, yo creo, con una cierta, digamos, con una cierta creación del mito Allende en la medida en que se convierta en un mito inofensivo. Un mito que gusta por igual a sectores muy transversales, a sectores, digamos, del arco ideológico muy distintos, que, pues claro, un presidente, digamos, médico con gafas de pasta que lo matan en un palacio y que está muy bien para hacerle canciones o para hacerle películas hermosas que nos emocionan a todos, a mí el primero. Pero eso es una mala, digamos, me parece que es una mala manera de reivindicar un poco la memoria, la experiencia de la Unidad Popular. Ahí es curioso, digamos, los diferentes
las diferentes actitudes de las izquierdas, ¿no? Que un médico asesinado despierta muchas simpatías, pero un militar nacionalista que derrota el golpe, porque hay una parte del ejército que se pone del lado del pueblo venezolano y derrota el golpe el 13 de abril del 2002, ese ya nos gusta menos, porque además va de uniforme y además gana, que perder es una cosa que la izquierda... La victoria estética de... Claro, que perder es una cosa que es muy bonita y bueno, pues ahí queda en la historia que por lo menos hemos perdido. Yo creo que ahí el mejor homenaje es discutir, sobre todo porque para que alguien aspira, que alguien le escuche alguna vez, tiene que decir, bueno, pues, digamos, qué lecciones se extrae del pasado que permita que si nos volviéramos a encontrar en una situación similar, ¿cómo se reacciona? ¿Se reacciona bajando las aceleraciones y ampliando la coalición o, por contra, acelerando y entrando de cabeza en una confrontación que de todas formas las élites te van a dar? Yo no tengo la respuesta clara, ¿eh? Ahí, agarrando eso, tenemos que pasar a Zapping enseguida, pero quiero dejaros una cosa antes encima de la mesa y aparte quiero dejársela a Xavier, que es economista. Es verdad, decía Manolo, que cada país tiene sus particularidades. Chile es, curiosamente, uno de los países de estructura social más europea. De hecho, Marisa escribió una tesis doctoral comparando Chile con Alemania. Chile tiene... Yo recuerdo cuando estudiaba ciencia política como que era el país más fácil de entender si habías estudiado ciencia política en Europa. Pero a pesar de las particularidades de cada país, es verdad que en este momento es muy atractivo plantearnos, cuando hay gente que dice, no, es que en los países del sur de Europa lo que habría que hacer es auditoría pública de la deuda, recuperación del tejido industrial, salida del euro y conquista de nuevo de la soberanía monetaria. ¿Qué nos podría enseñar, pregunto el economista y sé que la película es difícil, la experiencia de Allende para imaginar, por ejemplo, que Syriza gana las elecciones en Grecia y de repente se tiene que ver en la situación de, bueno, tenemos un 28% de los votos, la mayor parte de la policía afiliada a Amanecer Dorado, los poderes económicos europeos diciendo que no? Es decir, ¿qué se podría aprender de esa experiencia? Lo que pasa es que en este caso la dificultad es, como siempre, la ficción, ¿no? Porque el proceso no comienza en 1970, y eso es fundamental. Y el punto de partida no es teórico ni es programático. El año 1955 se inicia un convenio entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago. De modo que hay una teledirección que toma la forma del ladrillo, las bases económicas para una nueva política económica, que ya está diseñado desde el año 1955. Es decir, el imperialismo estadounidense y la oligarquía tienen clarísimo hasta dónde se va a llegar y hasta dónde no. Pero también hay un proceso de irrupción de la clase trabajadora organizada como movimiento obrero, que precisamente hace que sea en Chile, en el periodo de la democracia cristiana 64-70, donde más claramente se encarna la propuesta estadounidense de Alianza para el Progreso, constituida para evitar el ejemplo de referencia de la Revolución Cubana. Es decir, es el punto de partida, el contexto, una irrupción del movimiento obrero que toma una forma que, si bien es cierto que efectivamente tuvo un 38% de apoyo Allende, pero en el año 73, en las legislativas del año 73, ya tenía un apoyo del 44%. Y había 10 millones, casi 1 millón de manifestantes en Chile, casi una décima parte de la población que reclamaba poder popular. Y había una toma masiva de tierras, y había toma de industrias. Hay una escena maravillosa en la película Tierra y Libertad donde se debate acerca de la revolución y un campesino explica, una vez que la vaca se pone de parto, no hay vuelta atrás, ¿no? Y es una metáfora que indica muy bien eso que yo señalaba al principio en el sentido del punto de no retorno. Por otra parte, y enlazando con lo que planteabas, yo creo que hay un elemento clave y es que en 1969, ¿qué señala en Europa? Thatcher. La toma de conciencia por parte del capital que todo lo que habían sido concesiones para contener la explosividad generada después de la Segunda Guerra Mundial ya son un fardo que se ha hecho insostenible. Y ahí estamos. De modo que una cosa es que Syriza haga una posición, o defienda una posición que yo creo que es correcta, que es plantear no al ajuste, y otra que nosotros teóricamente podamos comprender que no al ajuste exige inexorablemente decir ruptura con el euro. Creo que por ahí van los tiros en relación con la respuesta. Con vaca y sin vaca hay que enfrentarse a los ejércitos regulares. Enseguida seguimos discutiendo, pero antes tenemos que pasar a Zapping Dentro Vídeo. Las movilizaciones estudiantiles del año 2011 fueron sin duda un momento que abrió un nuevo ciclo político en nuestro país. ¿Por qué no piensan un poco? Nosotros somos pobres. La gente está enojada, está indignada. Y a ustedes les mandan reprimir para que salgan las piedras. Y salen las piedras. Rompió el consenso político que existía en nuestro país en torno a dos bloques políticos que habían hegemonizado la vida política chilena, que son la Concertación y la Alianza. Porque todos estos gobiernos que hemos tenido son unos gobiernos traidores, señores. Nos han traicionado a nosotros, nos prometen y después nos engañan y se ríen y viven como príncipes todos los gobernantes. Entonces el movimiento estudiantil vino a romper con el consenso que ellos habían generado, y ese consenso que habían generado era en torno a la gobernabilidad del modelo neoliberal y una institucionalidad heredada desde la dictadura militar.
Tengo compañeros que por ir a comprar cigarrillos los llevaron detenidos. Por estar esperando una micro, se los llevaron detenidos. Y no solo ven detenidos, sino que se fueron con sus palos, se fueron con patadas, fueron golpeados. Este momento es histórico porque aquí se ha gestado un movimiento transversal, amplio y fundamentalmente diverso. El movimiento por la educación pública se ha convertido en la cabeza de playa de una profunda lucha contra el sistema capitalista neoliberal más radical del planeta. Para ir cerrando ya esta parte histórica, hay un elemento que se apuntaba antes, que es el prediseño del sistema económico que se va a desarrollar en Chile. Y aquí hay un elemento curioso. Cualquier demócrata, o que se llame a sí mismo demócrata, dice, no, pues claro, la dictadura de Pinochet está muy mal. Pero hay muchos que dicen, bueno, a pesar de esto, nadie puede negar los éxitos económicos de los Chicago Boys en Chile y los éxitos económicos del neoliberalismo y de los economistas de la escuela de Chicago en Chile. ¿Hasta qué punto esto es un mito? Os pregunto, dejo la pregunta sobre la mesa. Gonzalo. Hitler también tuvo mucho éxito económico. O sea, la implementación de las políticas del capitalismo de Estado generaron... Claro, no era keynesianismo, era lo contrario. Levantó finalmente a Alemania. O sea, si es por economicismo puro, podemos recurrir a todo tipo de modelos. ¿Qué es lo que hay de ética detrás de eso? Si finalmente son las tasas de explotación, finalmente, y eso lo sabemos todos, economistas, tú lo sabes perfectamente, ¿no es cierto? Marisa, la palabra la gran diferencia que marca entre poder desarrollar o quedarse como un país atrasado, es decir... Pero entonces hay que reconocerle eso a la dictadura, que a pesar de la falta de ética les va bien económicamente a Chile. Marisa dice que no. A Chile le ha ido... ¿Qué es lo que entendemos por Chile también? Hay que diferenciarlo. Si es una clase o la sociedad en su conjunto. ¿Chile o a los chilenos? Claro, Chile o los chilenos. Vamos a o la oligarquía vamos a abrir juego, o toda la ¿Y sociedad. qué defines como éxito? Oh, claro, claro. Cuando termina la dictadura de Pinochet, las tasas de pobreza en Chile están absolutamente disparadas. La clase media se ha hundido. Sí, la sociedad de los 2 tercios, que eran los 2 tercios de exclusión, ¿no? Insisto, la clase media que existía previamente ha desaparecido, porque todas las privatizaciones de servicios públicos, experiencia que esta sí que deberíamos aprender por estos lares, como la privatización de la sanidad, de las pensiones, de la educación, de los servicios públicos que sostenían esa clase media, hundieron la clase media. Porque cuando tú de tu salario tienes que sacar un dinero para proveerte en el mercado de esos servicios, empiezas a dejar de ser clase media, ¿no? Empiezas a caer socialmente. Entonces, ¿qué se define como éxito? ¿No? Desde luego, desde mi punto de vista, Xavier. La respuesta de los Chicago Boys es justamente esa, es decir, es una dictadura fundadora de un nuevo orden económico y social. De ahí el carácter contrarrevolucionario perfectamente visible en todas las políticas que hace. Es decir, se trata, curiosamente, y no curiosamente porque lo estamos viendo hasta aquí, se trata de usar sistemáticamente la intervención del Estado para transformar la sociedad en un sentido neoliberal. Y eso lo hacen, porque la idea de los neoliberales es fundamentalmente hacer irreversibles los cambios. Por eso se da la paradoja que se está dando ahora en los países del sur de Europa, pero que también se da en América Latina, de los límites del reformismo. Es decir, para decirlo así un poco salvajemente, para ser reformista hay que ser revolucionario. Es decir, tienes que ser rupturista. ¿Por qué? Porque los límites que ha impuesto el orden neoliberal dejan muy poco espacio a estrategias, entre comillas, socialdemócratas tradicionales. Por eso, yo creo que lo de Chile fue, sobre todo, un laboratorio político, un antecedente muy serio de lo que se ha hecho después y que, obviamente, se tuvo que hacer en base al sufrimiento, a la sangre, la represión de los países. Y, por último, y eso tiene que ver con el modelo actual, es decir, con democracia vigilada, democracia limitada,
precisamente para que no pongan en cuestión el modelo, ¿no? Xavier y Rejón, muy breves, y pasamos a la actualidad. Yo tengo la dificultad de que precisamente el objeto exacto de mi tesis doctoral fue la pregunta que has formulado, así que evidentemente que es pues tienes que sintetizar nada tentador. Tesis. No, sin duda, lo que voy a decir es que precisamente la razón por la que decidí ese objeto, ¿no? Precisamente para desmitificar eso, ¿no? Por oír la tesis de que era posible desvincular lo político, lo social y lo económico, ¿no? Eso es un auténtico disparate, ¿no? Entonces hay que reivindicar que evidentemente analizamos procesos sociales y en ese sentido los datos sobran. Es decir, el desempleo durante la dictadura prácticamente triplica las tasas históricas, los salarios reales son un 18% más bajo. Chile se convierte en la economía, partiendo de ser, junto con Uruguay y Argentina, de las economías menos inequitativas de América Latina, se convierte en la economía más injusta, la sociedad más injusta, junto con Brasil, ¿no? Hay un ejemplo, decías, la privatización de las pensiones, hoy día, la privatización de la seguridad social, que en realidad es una expresión absolutamente disparatada. Si se privatiza no es seguridad social, es el desmantelamiento de la seguridad social. Pero hay un elemento que yo apuntaría a lo que decía Manuel, que es que yo no hablaría del orden neoliberal como si fuera algo que tiene que ver con una orientación ideológica, no, tiene que ver con las exigencias del capitalismo hoy, es decir, que no hay margen para otras cosas. Y aprendamos la lección también para Europa. Rejón. Bueno, con lo que comentabas, Manolo, yo creo que es verdad, aunque recordando que en Chile ya hay, digamos, una guerra civil que ya define un modelo, digamos, de inserción periférica en el mundo a comienzos de su historia republicana, ¿no? Pero yo creo que, claro, con Chile es terrible porque las similitudes con la historia española son muchas, salvando, claro, todas las diferencias que hay que hacer cuando uno compara. Pero son muchas. Hasta el final. Claro, son muchas hasta el final, ¿no? Son muchas empezando por la transición, pues, digamos, llegando a la transición en el modelo político actual, pero que ahí hay que ver claramente las dictaduras como una intervención terrorista con una racionalidad económica muy clara. Quiero decir que es un efecto disciplinario del terror que hace pagar a los pueblos haber sido los más avanzados en el avance social y que destruye las bases para que pueda haber, digamos, y construye una base de cultura del miedo, cultura del consenso a base de excluir la mayor parte de los dolores a la vida privada, a que hay cosas que no existen, digamos, que hay gente que pierde de facto la ciudadanía política y que yo creo que ahora en este bloque seguramente lo vamos a poder discutir. Hay un modelo de transición en Chile que tiene mucho que ver con el modelo de transición español y que tiene mucho que ver con efectivamente un golpe exitoso, no exitoso porque en el momento conquiste el poder, sino exitoso porque funda las bases del sistema político siguiente. Porque para cuando se vuelve a abrir el pluralismo se abre en condiciones que han determinado, que han diseñado los señores de la dictadura. En el caso de Chile, además, de manera, digamos, diseñando no solo la Constitución, sino horas antes de entregar el poder, amarrando las últimas leyes fundamentales en el 90 para que quede, digamos, atado y bien atado, ¿no? Que de eso también sabemos bastante por aquí. Con partícipes de ese consenso de distintos signos. No, claro, no sería consenso. Claro, tenemos que ir cambiando de tema, pero está claro que no es lo mismo perder unas elecciones a que te den un golpe de Estado y no digamos ya perder una guerra, como ocurrió en este país. Tenemos que dar un salto. Es verdad que en los últimos años uno de los rostros internacionales de las luchas políticas en Chile fue el movimiento estudiantil, muy vinculado además a una de sus portavoces, que es Camila Vallejo, que ahora la vemos apoyando la candidatura de Bachelet. Te pregunto a ti, Juan Carlos, ¿qué es lo que significa esta nueva candidatura de Bachelet en este contexto? En este programa hemos citado muchas veces a Vargas Llosa, hijo, cuando distinguía entre la izquierda carnívora y la izquierda vegetariana, para decir, no, claro, los carnívoros son Chávez, Correa y Evo Morales, y Bachelet y los argentinos y Brasil son la izquierda vegetariana. ¿Qué representa esta izquierda en la que está Bachelet y en la que está Camila Vallejo, vegana, flexi vegetariana? Mira, yo cada vez reivindico más aquellos libros de historia donde aparecían columnas, donde vinculaban cada momento histórico con lo que se estaba realizando en la literatura, en el desarrollo tecnológico y lo que estaba pasando en otros ferrocarril, países. No sé qué, claro, perfecto. Entonces, claro, si tú haces eso, te sale que no vas a explicar Chile ni América Latina al margen de los desarrollos internacionales y, por supuesto, la marcha del capitalismo en el norte. Toda la producción decolonial lo que está planteando de una manera clara es que el desarrollo del norte es el subdesarrollo del sur. Y en ese sentido, creo que hay dos hitos, o tres, con lo que tú acabas de preguntarme, que tenemos que dejar muy claros para entender algo. En el año 38, el coloquio Walter Lippmann, cuando empiezan a plantear el neoliberalismo. Son conscientes los liberales de que hace falta el Estado para mantener el modelo liberal. Y se dan cuenta, frente a la gran transformación de Polanyi, frente al New Deal, frente a la planificación, que los liberales también tienen que utilizar la palanca del Estado. Y se dan cuenta de que tienen que poner en marcha un tipo de planteamiento diferente de los liberales tradicionales que querían hacer en la laissez-faire, laissez-passer.
Y por tanto ahí hay un momento claro. Segundo momento importante, el mayo del 68, donde empiezan a darse cuenta de que la hegemonía... Trata de aterrizar esto en Bachelet, Juan Carlos. Te lo prometo. Pero es que necesito plantear eso porque si no estamos en el aire, ¿no? El mayo del 68 va a generar una reacción también de la derecha que va a decir la hegemonía es demócrata y tenemos que convertirla en una hegemonía republicana. Y por eso van a crear, qué curioso, también en el año 73 la trilateral. Y la trilateral lo que va a plantear es tenemos que cambiar la crisis de legitimidad en crisis de gobernabilidad. Y entonces va a haber un cambio muy importante. Y van a decir, no, el problema no es que los gobernantes sean ilegítimos, sino que la gente está recargando al Estado. Y ahí van a darse cuenta, y esto es la idea central, de que es imposible universalizar el modelo capitalista y la democracia. Y por eso van a decir, bueno, vamos a rebajar las exigencias del norte y vamos a poner dictaduras allá donde haga falta, ¿no? ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque desde el año 68 la derecha hace el diagnóstico y plantea la terapia. Y la terapia hace que hoy en día todos seamos neoliberales. La derecha es neoliberal y lo reivindica, y la izquierda es neoliberal aunque quiera no darse cuenta. ¿Eso qué significa? Que ahora mismo en Chile la hegemonía es neoliberal, como te plantean prácticamente todos los sectores que trabajan con estos temas, y se dan cuenta de que no tienen una base para transformar la realidad, por mucho que tengan la clara voluntad. Conclusión final, pues que si tú haces una correlación de fuerzas, tienes que escoger, como ocurrió aquí en la dictadura, al fin de la dictadura, cuál es la correlación de debilidades. Y eso va a llevar a determinada gente a decir, vale, o me considero muy puro y no saco nada de votos, como le ha ocurrido a Alberto Acosta en Ecuador, o doy un salto e intento sacar a Piñera e intento cambiar esa hegemonía neoliberal. Es feo porque estás renunciando también a tus ideales profundos, pero también creo que es política. Quedan 4 minutos antes de que pasemos a las conclusiones, así que os tengo que pedir a todos que, a diferencia de Juan Carlos, seáis muy sintéticos. Sobran con 20 segundos. 20 segundos. No es inevitable que Camila Vallejo, la dirigente del Partido Comunista con más proyección, pida el voto para Bachelet y la democracia cristiana. Punto. Es una decisión política. Y lo fundamental es el movimiento que se ha producido en la sociedad civil, sobre todo desde el 2011, que gracias al impulso del movimiento estudiantil, que se ha convertido, digamos, en una demanda particular que además ya es una superficie de inscripción para muchas otras demandas frustradas, que ha conseguido hacer girar a la izquierda a actores políticos del sistema político. No ha cambiado el sistema político, pero les ha cambiado el piso bajo ellos. Y al cambiarles el piso ha hecho que la nueva mayoría no sea la concertación. Pues esto no significa que la nueva mayoría se haya convertido muy de izquierdas. Es que la propuesta de los estudiantes no es ni de izquierdas. No, pero la nueva mayoría que acude a las elecciones... Que la gente rica tenga subvencionada la universidad no es ni de izquierdas. Se ha aprovechado porque debilitaba al gobierno de Piñera, pero la propuesta en sí... Yo creo que no. Yo creo que Bachelet y la nueva mayoría acuden a las elecciones con una agenda de, digamos, reforma fiscal para pagar la universidad, para que haya universidad para todos y no solo para los más ricos, de reforma tímida de las pensiones y tímida de la salud y de intento de apertura de la Constitución del pinochetismo, que no es un programa, digamos, de ruptura, pero que es un programa que es el efecto del impulso que ha tenido el movimiento estudiantil y las movilizaciones sociales que han roto el consenso del post-pinochetismo y que posibilitan una pequeña apertura, pero es que hace 5 años era inimaginable. Manolo. Yo creo que fundamentalmente en el esquema electoral el dato novedoso importante es la inclusión del Partido Comunista en la lista de Bachelet. Eso yo creo que es el dato fundamental. Y aquí hay que intentar explicarlo, ¿eh? Yo tengo mi juicio político, pero yo creo que lo fundamental es intentar explicarlo. ¿Por qué? Porque cuando empieza el neoliberalismo, etcétera, hay 2 lecturas diferentes en la izquierda. Que es muy curioso eso hoy, con los antecedentes de cada cual. Mientras que la lectura, entre comillas lo diré, que hace el Partido Socialista es hacia la derecha, hacia una mayor homologación con la socialdemocracia, específicamente la española, que tiene mucho que ver en ese giro. Y por otro lado, curiosamente, el Partido Comunista hace una lectura de izquierda del propio fracaso y se plantea una política de rebelión democrática que termina inclusive a apoyar un grupo armado. Es una cosa muy curiosa este cambio, que deja, para decirlo en plata, cuando comienza la transición, el Partido Comunista y el movimiento impugna esa transición como una transición que no lleva nada más que a una reforma de lo existente y no una ruptura democrática. Y es muy curioso que en todos estos años el Partido Comunista ha estado R en esa política y al final yo creo realmente que por puro realismo, otra cosa es que lo pueda compartir, y de luego yo no estoy dispuesto a darle lecciones de nada, y menos al Partido Comunista chileno, pero sí entender que hay un dato nuevo, ¿no?
que es que se meten en una lista donde en lo fundamental la lista que hay no plantea lo que era la reivindicación fundamental, que es la ruptura democrática y proceso constituyente. Y yo creo que eso es muy importante. Xavier. Claro, partiendo de lo que decía Íñigo, que comparto, ¿no? Efectivamente el programa Bachelet es la expresión también de tener en cuenta eso, pero para contenerlo. Lo que ocurre es que mientras tanto los resquicios se abren cada vez más, ¿no? Hay, por ejemplo, una candidatura, Todos a la Moneda, que es precisamente donde se ha agrupado mayoritariamente los sectores, por ejemplo, de la UNE, de la Unión Nacional Estudiantil, sectores de la minería, sectores del sindicalismo bancario, que plantean un programa que tiene una índole radicalmente distinta, porque hablan de constituyente. Y al frente un hombre del Partido Humanista. Sí, ¿no? Exacto, es que es verdaderamente contradictorio, completamente de acuerdo. Por eso hablaba más de resquicios y de un escenario muy abierto que tiene que ver sobre todo con la irrupción, y además con la irrupción no solo del movimiento estudiantil, también el sector de la salud, etcétera, con un elemento muy llamativo, incluso en clave sociológica, y es que en Chile, 16 años y medio de dictadura, supuso que realmente hubo una ruptura generacional. De hecho, los cuadros, exilio, desaparición, asesinatos, cárcel, etcétera, etcétera, y el hecho es que el movimiento estudiantil recupera y traza directamente el vínculo con los abuelos, por así decirlo, ¿no? Y ese es el cuadro como aquel 15M. Es el cuadro, digamos, que se recupera y que genera un escenario muy interesante. Estamos ya en la recta final del programa, todos vais a tener un minuto de conclusiones, empezamos ya con la regla, empiezo con Juan Carlos. Un minuto de conclusiones. La hegemonía, yo creo que del mundo occidental es neoliberal. Está absolutamente presente y eso limita mucho la respuesta. Nos obliga a entender que buena parte de las protestas no son contra el sistema, sino contra los excesos del sistema. Y por tanto te lleva a unos callejones pues casi sin salida. Yo creo que la vía electoral que asume ahora mismo Chile con la incorporación del Partido Comunista sienta unas pequeñas bases institucionales para hacer lo que hicieron los neoliberales, que es ocupar espacios del poder estatal para desde el poder estatal intentar reempoderar al pueblo. Creo que desde fuera es prácticamente imposible. Y regresamos a lo de 1920 que le dijo Lenin a Kautsky: tenemos el poder, pero tenemos el Estado, pero no tenemos el poder. El poder lo tienen ellos. Ocupemos espacios del poder para intentar revertir esa situación. Gracias, Juan Carlos. Marisa, minuto de conclusiones. Bueno, si te he entendido bien, discrepo. Creo que nunca el neoliberalismo, el poder neoliberal, ha querido darle poder al pueblo. O sea, y desde luego, yo creo que la propuesta de Bachelet con la nueva mayoría va más en la línea de intentar generar derechos y intentar generar ciudadanía y derechos de ciudadanía en respuesta a una construcción del Estado que hasta ahora no se ha dado en Chile. De todas formas, yo sí que con lo que quería concluir es con un mayor relieve al movimiento estudiantil, que no es 2011. El movimiento estudiantil en Chile es crucial a lo largo de todo el siglo XX. Está en los momentos cruciales, está ahí, y una sola cosa, que el éxito del movimiento estudiantil es el consenso que genera en la sociedad, que es lo que cambia el marco político. Gracias, Marisa. Manolo, un minuto. Sí, yo creo, telegráficamente, yo creo que estamos en una crisis profunda del capitalismo, que es una crisis de época. Segundo, que esa crisis de época se está haciendo hoy con una contraofensiva del neoliberalismo muy fuerte. En tercer lugar, que nos encontramos ante un problema crucial, que es el pudrimiento de la situación por la carencia de alternativas. Yo creo que la clave ahora es la capacidad que tenga la izquierda de innovar, de trazar diseños nacional populares que vayan situando de nuevo la agenda socialista ante los problemas reales. Y yo creo que eso es una gran tarea política. Y yo creo que esa es la gran experiencia que nos enseña el Chile previo a Allende, la experiencia del Chile de Allende, la experiencia del neoliberalismo, de que los que queríamos derrotados no estaban tan fácilmente derrotados, y en tercer lugar la experiencia del socialismo del siglo XXI, que me parece crucial también para nosotros en el sur de Europa. Gracias, Manolo. Gonzalo, minuto de conclusiones. Mira, yo creo que estamos ante el viejo paradigma político de la transformación de los modelos desde dentro. Estos caballos de Troya, que yo no sé si tendrán alguna oportunidad de modificar algo dentro del liberalismo,
cuando uno ve, por ejemplo, a Michelle Bachelet ayer desayunando con Edwards, que es el presidente del Mercurio, o recibiendo el beneplácito del grupo de Luxich, uno se pregunta realmente si se va a poder modificar algo. Y todas estas nuevas irrupciones en la política en las candidaturas a diputados por parte de los ex dirigentes de los movimientos sociales también son una incógnita. No sabemos hasta qué punto van a poder modificar, digamos, y lograr algunos quórum distintos de lo que hay hasta el momento. Gracias, Gonzalo. Errejón. Bueno, yo creo que de nuevo, digamos, aventurando algunas analogías, en Chile, en un momento dado de expansión del descontento con las consecuencias sociales del modelo y con la cantidad de gente, digamos, que queda fuera de los derechos de ciudadanía, sin embargo hay un bloqueo político, las principales formaciones siguen, digamos, monopolizando la representación, ese bloqueo político se rompe por abajo, se rompe por una emergencia, digamos, de la protesta social en la que el movimiento estudiantil hace un papel crucial, que pasa de ser lucha sectorial a convertirse en emblema de un agregado mayor de luchas. Ahí el papel de los liderazgos es crucial y también es, creo, otra lección, digamos, para la política de la ruptura y del cambio aquí. Y eso ha permitido modificar sustancialmente a la izquierda el sentido común, de tal forma que los partidos han tenido que marcar el intermitente hacia la izquierda. Eso no les convierte necesariamente en revolucionarios, pero, por ejemplo, hace que solo la candidatura de la derecha sea la única que no se plantee tocar la constitución del pinochetismo. Eso no es, digamos, la ruptura. Eso es el principio de la posibilidad de liberar la pelea al interior del Estado. Gracias, Íñigo. Xavier, un minuto. Sí, yo creo que el punto de referencia debe ser efectivamente encuadrar la discusión en el marco de que no estamos en una crisis capitalista más, sino en una crisis del capitalismo que señala sus límites históricos. Y en ese sentido Galileo tenía razón, y sin embargo se mueve. Y se mueve no por cuestiones ideológicas, sino por la existencia de intereses, estoy de acuerdo con lo que decías, intereses de peso. No es una casualidad que arranque en gran medida la ruptura, el cuestionamiento del orden vigente en Chile desde el movimiento estudiantil, pero hay una cuestión que yo planteé al principio en relación con la experiencia de la Unidad Popular, la idea del punto de no retorno. Es que hoy estamos en un punto de no retorno cada vez más marcado a escala mundial. Y en ese sentido probablemente el mejor termómetro sea la experiencia de cómo los partidos socialdemócratas que no hacen políticas socialdemócratas se inmolan por la causa. Y es un PASOK presidido por el tipo que preside la Internacional Socialista con una intención de voto inferior al 5%, o dónde queda la Alianza Democrática de Carlos Andrés Pérez, etcétera, ¿no? Es decir, se inmolan por la causa y se inmolan verdaderamente, ¿no? Eso señala de nuevo la idea de un punto de retorno. No hay posibilidad de contener las consecuencias de lo que provoca esa crisis del capitalismo. Muchísimas gracias, Xavier. Muchísimas gracias a las 6. A los 6 de nuevo hemos tenido un debate excepcional. Jóvenes apaches, ya no tenéis excusa, tenéis que leer Allende y la experiencia chilena, reeditado por Siglo XXI hace pocos meses, y por supuesto tenéis que ver La batalla de Chile de Patricio Guzmán, una obra maestra del cine documental político, y también La batalla de Argel de Giro Pontecorvo, por supuesto. Nos veremos la próxima semana aquí en Forte Apache.